Estación 1550 comunica que todas las opiniones vertidas en el siguiente espacio radial son de total responsabilidad de los integrantes del mismo. Comienza Talleres, locura y pasión. Información, opinión, análisis, las voces de los protagonistas y la participación de los oyentes. Talleres, locura y pasión. Con el equipo periodístico de Frecuencia Albirroja, empieza Talleres, locura y pasión. Siento tu voz en la avenida, en esta plaza, en este sol. Sos como un duende bicolor, sos como un sueño que ha vencido al tiempo. Tu gloria es hoy, la historia que llevan adentro un pueblo y vos. Tu gloria es hoy, tu gloria es un camino abierto a ser mejor. No me imagino sin que estés en un lugar de nuestro ser latiendo. Vamos, Talleres corazón, hay un grito en el tablón, blanco y rojo un sentimiento. Vamos, Talleres corazón, en el sur una pasión, de escalar un solo amor. Muy bien. Vamos, Buenos Aires. Talleres corazón, hay un grito en el tablón, blanco y rojo un sentimiento. Vamos, Talleres corazón, en el sur una pasión, de escalar un solo amor. Fueron y son. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos, nos reencontramos nuevamente en el aire de Estación 1550 cuando han pasado 4 minutos de la hora 20 en toda la República Argentina y estamos por el aire de Estación 1550 para compartir un domingo especial de Talleres, locura y pasión, con las novedades, con el análisis del fútbol del albirrojo que acaba de perder hace 1 hora y pico, casi 2, en condición de visitante, luego de lo que fue su visita a Río Cuarto, ante Estudiantes de Río Cuarto, en otra actuación lamentable de Talleres, que cayó por 18ª vez en un campeonato en el que se han disputado 25 partidos, hasta aquí ya más de 1/3 del torneo, y una nueva derrota para un conjunto que está hundido completamente en el fondo de la tabla de posiciones, cada vez más lejos desde lo que tiene que ver con lo matemático, de la posibilidad real de poder permanecer en la categoría, de esquivar el descenso directo, de salir de la última ubicación, de alcanzar el anteúltimo puesto, y mucho más lejos en lo que tiene que ver con la forma de jugar, con el modo en el que Talleres desarrolla un partido de fútbol, hoy perdido de principio a fin frente al León del Imperio, superado desde el minuto y fracción cuando convirtió el primer tanto Federico Álvarez, a lo que fue en el complemento el aumento de la cuenta para un partido en el que nuevamente los de Escalada se van con la mano vacía y en el contador marcando que hay menos distancia por recorrer en el tramo final del campeonato y cada vez la ecuación resulta más difícil, más compleja
para Talleres. Hoy, viendo el rendimiento del equipo, cada uno por supuesto debe tener su parecer, su impresión de lo que dejó la performance de Talleres a lo largo de los 90 y algo de minutos que se disputaron, pero en todo momento dio la impresión de ser imposible verdaderamente que el equipo logre la hazaña futbolística de ganar los partidos que necesita indispensablemente como para lograr la salvación, porque una vez más se vieron esos errores que refleja el equipo de la primera fecha del campeonato, en la concepción de las maniobras individuales, desde lo que tiene que ver con los pequeños movimientos en los distintos sectores de la cancha, la precisión en el manejo de la pelota, la profundidad, las desatenciones defensivas, ¿no? Imposible de digerir a esta altura de la temporada, frente a un elenco que le marcó una diferencia propia, me animaría a decir, hasta de una categoría diferente entre un rival y el otro que conforman la misma zona. Y Estudiantes de Río Cuarto ellos que mandan en el campeonato de la primera B nacional o de esta primera nacional, pero no estamos hablando de aquel que ha alcanzado a liderar buena parte del certamen. Una muy buena campaña, Estudiantes, a pesar que llegábamos aquí a Río Cuarto y las críticas estaban cifradas sobre un equipo que no podía ganar en condición del local. Bueno, le bastó 1 minuto y medio, 2 minutos para abrir la cuenta frente a Talleres, para desnudar las desinteligencias, las deficiencias, porque también hay que hablar de eso. Partido en especial, y como tantos otros, este en especial porque es en el que estamos haciendo foco, mostró la fragilidad de un conjunto que no tiene las condiciones necesarias desde lo futbolístico, de aquello que hace a lo mental o lo anímico, como para poder dar una batalla tan dura y tan áspera como es la de pelear por la permanencia. En 1 minuto y medio se empezó a desvanecer todo aquello que Talleres también traía como mochila, ¿no? En el arranque de la tarde, porque había ganado o estaba camino a hacerlo cuando los jugadores preparaban el partido Almirante Brown, condición de visitante frente a Chicago, porque también daba un paso adelante en un momento de la tarde Defensores Unidos, y estaban distantes desde los números los dos equipos a los que Talleres inmediatamente tiene al alcance, aunque no hay que confundirse, de nada sirve superar a Defensores Unidos y la antepenúltima colocación sigue tan lejos y tan poco alcanzable para Talleres desde lo que en la práctica, en la cancha, el equipo no resuelve, sigue dilapidando. Y hoy se consuma una derrota más con números que son absolutamente asombrosos por lo negativo, ¿no? Alarmantes en todo concepto. De esos que a muchos de los que sienten a Talleres desde lo más profundo los avergüenza también en una campaña como esta ver a un conjunto que ha perdido casi todo lo que disputó y ha ganado solamente 2 partidos en un torneo, insisto, en el que hoy acaba de consumar la 25ª presentación y muestra falencias como en la primera que se han agravado con el paso del tiempo, por eso justamente, porque en vez de haber una evolución, aquello que era comprensible, si quiere, de algún modo, de las primeras fechas, bueno, con el correr de los partidos se hizo de manera crónica la respuesta de Talleres o la evidencia de las mismas reacciones, de las mismas acciones, de los mismos errores, y cada vez resulta más difícil pensar en que Talleres pueda permanecer en la Primera Nacional, lamentablemente, ¿no? De cara a la temporada 2026, con un camino que por este sendero y este ritmo es inevitable, es ineludible. No hay modo que un conjunto pueda permanecer en la categoría con los reflejos que hoy vimos, o las muestras que el equipo hoy en la cancha exhibió durante largos pasajes frente a un rival que jugó al ritmo que quiso, que se lo propuso y que lo terminó de liquidar, en todo caso, cuando fue en búsqueda de ello, con la aparición goleadora de Ferreira, un hombre que había ingresado en el segundo tiempo, que tal vez en el último cuarto de hora podía haber algunas dudas para los riocuartenses de cómo cerrar, cómo resolver esta historia. Bueno, la hizo fácil y terminó bajándole la persiana definitivamente Javier Ferreira con ese segundo gol marcado ya cuando
quedaban menos de 12 minutos para el final del partido. Las comunicaciones son indispensables en esta noche, que nos ayude la señal de internet para poder llegar y la señal telefónica con nitidez. Entiendo y espero la confirmación de Javier Iglesias por vía privada, que nos asegure que estamos llegando con total normalidad. Por estación 1550 estamos, AM 1550 kHz. Nos conectamos como siempre a través del 1550 en el dial, en una radio analógica o digital. Nos toma bárbaro desde el sur del conurbano bonaerense, desde Remedio de Escalada principalmente, donde habrá mucho dolor a esta altura de la noche por una nueva derrota de Talleres y este presente tan triste, tan teñido de ese sentimiento negativo que evidentemente se transmite a partir de lo que el equipo no consigue adentro de la cancha. Para los que están en la ciudad autónoma, barrio de la zona oeste, barrio de la zona norte del Gran Buenos Aires, por aire, en una radio analógica o digital, 1550 en su dial. Aquellos que por internet nos sintonizan como alternativa, lejos del ámbito metropolitano, porque no tiene un equipo convencional, am1550.com.ar. Desde la aplicación de la radio también nos puede escuchar en esta noche, la descarga, la lleva en el celular a donde vaya, en su Play Store nos encuentra como estación 1550. Caster.fm es una alternativa más que ofrece la reproducción de la radio, TuneIn, una buena de las que recomendamos, de las aplicaciones para tomar todas las estaciones de radio en amplitud modulada, incluida esta casa, estación 1550. Caster.fm, como le marcaba, es una opción más, y por supuesto la página de Facebook de la radio que compartimos, imagino, en esta noche. Espero de producción allí que me avisen en la página de estación 1550, en el sitio de frecuencia Albirroja en Facebook. Lo estamos compartiendo para la comunidad albirroja que en esa red está en esta noche conectada, volviendo desde la ciudad de Río Cuarto hacia Remedio de Escalada. Hemos pasado la altura de la Carrota aquí en la provincia de Córdoba. Guillermo Nicoloso al volante, por eso podemos llevar a cabo el programa. A Sebastián Grajeuer, que nos acompaña, que estuvo hoy también en el relato, en este móvil, de regreso en otra triste jornada donde nos toca traer la mala a distancia para todos aquellos que esperaban una positiva consecutiva, una segunda de Talleres, después de esa pequeña impresión que parecía poder ser una reacción frente a Defensores de Belgrano el sábado pasado en Remedio de Escalada. Ariel Fiamore, lo voy a saludar, espero indicaciones de lo que tiene que ver con la técnica también, para saber cómo es la definición de nuestra comunicación. ¿Cómo anda? Buenas noches. ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Buen regreso, antes que nada. Bueno, en primer lugar, saliendo bien, por momentos se corta, atento a la camarita y del dispositivo, que está encendida para cuidar un poco la batería en el tema de la recepción y demás. En primer lugar eso. Segundo, más de lo mismo. Desgraciado y lamentablemente es un más de lo mismo de lo que dijimos desde el primer día, cuando todo el mundo estaba contento, obviamente, con esta cuestión de que Talleres volvía a la segunda división, a la primera nacional, después de 28 años y medio, la sucesión y repetición de errores en este campeonato que lo llevan a esta realidad que es ineludible, que ya no tiene prácticamente margen. Se puede uno aferrar a la matemática todavía, que pueden quedar 27 puntos en juego, pero que si vos no hacés lo tuyo, es complicadísimo. Hoy en lo previo yo pensaba, bueno, a ver ese atisbo de realidad, ¿no? Venís de cortar una racha nefasta, de ganar después de un montón de tiempo. Ganaste 2 partidos en todo el campeonato, perdiste 18 de 25. Los números son ineludibles, y no vamos a descubrir nada en cuanto a esto. Pero uno decía, el atisbo de realidad es decir, bueno, te quedan 10 fechas, reaccioná, jugátela toda. Yo la verdad, a esta altura y con una mano en el corazón le digo, si me voy, me quiero ir, pero pasando la menor vergüenza posible, porque ya sos el equipo con mayor cantidad de minutos sin convertir goles en la historia del fútbol argentino, y vas camino a ser, ojalá que no, el equipo en la historia de un nacional, de una primera nacional, con menor cantidad de puntos en un torneo global del partido. Y era perdible, porque tenías enfrente un rival de jerarquía. Cuando uno dijo del primer día que esta categoría era la Champions, para compararlo, es lo que mostró Estudiantes de Río Cuarto. Estudiantes de Río Cuarto jugó muy bien, Talleres jugó muy mal, y en esto quiero marcar la diferencia. El cambio de ritmo,
la precisión, el aprovechar los momentos, el tema del cambio de ritmo. Eso significa la Champions, y porque esta categoría de la Primera Nacional, cada error lo pagás carísimo. O una piña que te pone, te deja en el piso de knockout y no te podés levantar nunca. Fue así que lo ganó en el primer tiempo este equipo de Río Cuarto, que merece tener más puntos de los que tiene un entrenador muy bicho, muy conocedor de la categoría, que tiene un plantel de mucha jerarquía individual, y no estamos hablando de hiperfiguras, sino de jugadores que entienden el libreto a la perfección. Y en el primer tiempo se quedó corto con el 2-0, nada más. Algún intento de Matías Flores, recuerdo, con 2 remates de media distancia, como algo distinto. Aquella antes del segundo, cuando fue la historia, que le dijo, bueno, te cedo un poco de terreno. Total, la ventaja la tengo yo. Y hasta se tomó una pausa y un tiempo, Estudiante de Río Cuarto, que después puso el pie del acelerador. Recuerdo que pudo haber tenido un empate con Leonel Barrios en una jugada media forzada, gestada por Matías Flores, pero después no mucho más. Eso es Talleres, que hoy, indefectiblemente, está último en el campeonato, que salía a la cancha con la impresión que Almirante ganaba, que antes de salir a la cancha sabía que Defensores Unidos ganaba, y que en la cuestión, si vos te pones a mirar lo numérico y lo matemático, imagínense las comparaciones, que son muy odiosas a esta altura del partido, de la tarde y del propio campeonato, que ya se consumió el 70 y pico de % casi. Imagínense en la otra zona, si uno la mira, que es mucho más competitiva que esta, digo, por el juego de la OCA, de subir y bajar de puestos. El último que se va de la zona tiene el doble de puntos que Talleres. Ahí ya te marca todo lo que es. Es una pena que vaya a un camino inexorable, pero si me voy, me quiero ir pasando la menor vergüenza posible. Me duele mucho, pero lo dijimos el primer día, es la Champions de esta categoría. Y no hablamos de invertir planteles que después no le podés pagar y demás, sino en el tema de no haber llegado a esto. Es doloroso, es lamentable. Resulta, a ver si lo tengo. Que vamos perdiendo. A ver, Pinamores, voy a, sobre todo, necesitar su apoyo en este momento por la comunicación, porque empieza a tener algunas... Ahora sí estamos hablando bien, recién lo perdíamos. Pero muchas veces desde programa de radio, desde este espacio, a ver ahí, si me escucha. Sí, ahora sí. Atentamente lo podía. Ahora sí. Lo podía seguir. A ver, ahora, si estamos ahí. Y le decía que muchas veces en un espacio de radio uno utiliza la metáfora como una herramienta para tratar de transmitirle, para mostrarle al otro cuál es la idea que quiere. Lo vamos perdiendo, por ratos, en plena ruta, en pleno tránsito, regresando a Buenos Aires, después de lo que ha sido la derrota de Talleres contra Estudiantes de Río Cuarto, que es un masazo más. Expresar cuál es la idea que engloba con el pensamiento. Usted hablaba de esto como una frase instalada, ¿no? Muchas veces dicha en este programa, del nivel de la Primera Nacional. Hacíamos hincapié en estas cuestiones, que hoy, por ejemplo, las ejecutó como si fuese una muestra, como si fuese un reflejo. Lo voy perdiendo, decía, de ese nivel competitivo que tiene la Primera Nacional y de las características que tiene la competencia, la calidad de juego de un equipo que maneja bien la pelota, que tiene precisión, que tiene buen toque, que conoce los movimientos, adiestrado para llevar la calidad con la que toca la pelota, juega, que hay mucho de lo que Talleres no logra adentro de la cancha concretar, resolver del modo que lo hacen otros rivales, que tiene origen en aquello que a principio de año se hizo a la hora de la elección de los jugadores, de la visión de las decisiones que se tomaron
en el momento que se empezaron a poder llevar a cabo las incorporaciones, cuando se fue en búsqueda de tal o cual jugador de características bien distintas lo vamos perdiendo, a la que tiene la media de los equipos de la Primera Nacional. A ver si podemos ir en esa línea, en esa idea. Creo que desde el origen, cuando Cristian Tula se sienta con Mauro Marrone, con los dirigentes, a la de los futbolistas, que en líneas generales han mostrado Talleres a lo largo de todo el campeonato, un plantel bastante largo que se había armado. ¿Coincide más o menos en esa visión? lo vamos perdiendo, Finamores, si lo tengo por ahí. A ver si podemos mejorar un poco la recepción, la llegada, la señal a las 20:22 en la República Argentina, con una vía de contacto abierta que seguramente debe arder, en el 1554-62-1550. A ver si puedo retomar, si no voy saludando a Osvaldo Cardoso en esta noche, que también tendrá lo suyo para decir. Cuando manifestábamos del primer día que esta categoría es la Champions por esas cuestiones. El cambio de ritmo, de diferencia, la efectividad y de esas veces que te llevan que pagás tan caro los errores y la vas a buscar adentro, porque el gol de Estudiantes de Río Cuarto, que prácticamente salió desde el vestuario, ya arrancó ganando, salió un pelotazo, nada más. La cortina, la pantalla, un delantero de experiencia como Agustín Fontana, el ex Banfield, el Defensa y Justicia, River, que lo dejó en el camino con un leve movimiento, nada más Abel Masuro, que tuvo un partido para el olvido prácticamente, y lo deja de cara al gol a Federico Álvarez. Y después de ahí, la historia cuesta arriba, de un equipo que lo avasalló en todo momento y que se quedó corto en el primer tiempo decididamente para lo que fue una victoria que terminó siendo 2-0, que hasta se tuvo el tiempo y el respiro de tomarse la pausa en esa segunda mitad, dándole terreno a Talleres para intentar hacer algo que fue insípido y prácticamente que pasó desapercibido. Presente más que complicado, complejo y un camino que parece ser inexorable. A ver si lo tengo, resulta. Sí, ahí, yo no sé, aquello que hablábamos de la calidad de la jerarquía a la hora de las incorporaciones. Sí, si podemos repetir todo de vuelta, porque sí salió la verdad bastante entrecortado todo por momento, así que podemos redondear ese concepto y idea de vuelta porque salía muy mal. Lo que le decía es que muchos de aquellos que nos muestran en la cancha Talleres, a comparación de los rivales que enfrenta, tiene que ver con aquellas decisiones primarias que se tomaron a la hora del armado del plantel. No se buscaron, a mi juicio, jugadores de las características que tienen la media de los equipos de la Primera Nacional. Y ahí creo que empieza el gran problema para Talleres, porque aquello que como apuesta se buscó en cuanto a incorporaciones en uno y otro puesto en defensa, en la mitad de la cancha, en el ataque, bueno, no alcanzó a tener un nivel acorde a lo que la categoría demanda. Y equipos con trabajo, como Estudiantes de Río Cuarto, puede marcar una diferencia que la del 2-0 en realidad es chica, en comparación de lo que fue el juego. Más allá de que Talleres tuvo algunas situaciones que siguen siendo aisladas, espasmódicas, porque no tiene la profundidad, la definición necesaria, no tiene la precisión para poder transformar en gol, alguna que se le pueda presentar en el arco, como usted nombraba, las dos de Flores, una de Maximiliano Rodríguez en el segundo tiempo, o aquellas que tuvo también Franco Bedoya con 3 disparos desde afuera del área que terminaron siendo pelota simple para las manos del arquero. Sí, nada más. Que esto es una consecuencia ya de los hechos, porque si pagaste derecho de piso el campeonato pasado, y esto volviendo de atrás para adelante, porque hay que concatenar también el campeonato pasado. Si zafaste fue un partido de desempate también, porque trataste de mantener una base, zafaste, porque esa es la realidad, zafaste, y en este campeonato, desgraciadamente, y no es hablar con el diario el lunes, elegiste mal todo lo que iba a ser para todo un año, y hoy lo estás pagando, desgraciadamente, porque si a vos no te da la nafta y tenés 10 pesos en el bolsillo, no gastés 27, con esto es lo que voy, que no podés empeñar un club o la economía de un club por cierta cantidad de jugadores que después no le podés terminar pagando, pero tenés que entender que esta categoría te hace pagar un precio muy alto de tener ese cambio de ritmo, de tener esa clase de jugadores
y de tener esa jerarquía, que no estamos hablando de nombres, sino del tema control, cambio de frente, cambio de ritmo, físicamente y sobre todo efectividad, que es lo que se precisa, o hasta el mínimo detalle de abrir o cerrar un partido de pelota parada, que ni siquiera lo tuvo en este campeonato ese equipo. Sigo creyendo que no se buscaron jugadores de esa característica, y ahí está la matriz del problema. Después, para poder darle forma a un técnico, necesita que la materia prima tenga determinadas condiciones, determinados estándares, determinadas cualidades de la media de la divisional. Y Talleres no recurrió a eso, reforma. Más allá de la cuestión económica, y coincido con usted en algo que decía, no se trata solamente de una cuestión, lo denominaba, de tener recursos como billetera, sino de inteligencia a la hora de incorporar, porque en el origen del proceso de fútbol para este 2025, allá por finales de 2024, cuando todavía estaba Mario Gómez en funciones, había posibilidades de traer jugadores con los recursos con los que contaba Talleres de otra característica, de otra condición, de otra técnica, de otra jerarquía, ¿sí? Haciendo, por supuesto, una buena utilización de los recursos con los que se contaba y la búsqueda, en consecuencia. Y creo que de ese error Talleres no pudo salir. En adelante armó equipos, los técnicos intentaron darle cada uno su idea con matices, desde la etapa de Cristian Tula, la de Martín Rolón o la de Jorge Vivaldo. Sin embargo, los problemas persisten porque el equipo en el acumulado ha perdido 18. Había perdido con todos los entrenadores, de toda la forma y con todos los rivales. Como hoy con Estudiantes, que termina perdiendo los dos partidos 2-0, en la primera ronda y en la segunda vuelta. ¿Te parece que repasemos la vía de comunicación a ver si ha mejorado el contacto? Sí, vamos saliendo perfecto ahora, como corresponde y como debe ser. 11 54 62 15 50, la vía de contacto que debe arder a esta altura de la noche, y creo que como durante todo lo largo del año, con el lamento y la queja, ¿no?, de este presente que lo tiene a Talleres a 9 fechas del final al borde del abismo. Sí, lo tenemos a Waldo Cardoso. Entiendo que ya ha entrado en este Sí, claro, lo puede programa saber. Y en esta conversación. Osvaldo, simplemente antes de ir con algunos mensajes, ese pantallazo que tiene que ver con la reacción del público, ¿no? Desmoralizado por completo, ¿no?, en una campaña que Talleres se deshilacha fecha a fecha, y lo que parecía un pequeño alivio, bueno, hoy realmente de poco sirve porque la distancia con Almirante Brown, que es el antepenúltimo, es gigantesca y da la impresión de no tener remedio la campaña de Talleres en el final. Buenas noches para ustedes. Realmente un día muy difícil, un regreso a casa muy complicado porque ya, si estábamos agarrados de una bufanda, nos quedan las últimas hilachas y ya nos estamos preguntando, después de 3 técnicos que pasaron, después de una pila de jugadores y un montón de variantes, ¿a qué terminó jugando Talleres? ¿A qué terminó jugando? ¿Qué fue la propuesta? Tuvo un torneo como para conocer la categoría, pero en un segundo torneo donde no tuvo oportunidad, no tuvo capacidad para tomar las enseñanzas, los errores, aprender de los errores, y hoy terminamos con un equipo sin sal, sin nada, que apenas comienza el partido, recibe el primer gol y de milagro, como ustedes bien lo dicen, no nos llevamos una goleada de Estudiantes de Río Cuarto porque algunas veces los jugadores tropezaban, se caían. Yo me fijé la jugada de los 8 minutos, cuando supuestamente todo el mundo está fresco y está en plenitud física. Un jugador de Estudiantes toma la pelota en la media luna de su propia área, cruza toda la cancha, no lo pueden parar, y si bien el remate se va por muy poco, no lo pudieron parar, lo corrieron de atrás. El 10 de Estudiantes de Río Cuarto, por el lado derecho de la defensa se hizo un festín el primer tiempo, y en el segundo daba la sensación como que había decidido cuidar las piernas para el próximo, porque ellos están peleando ahí por entrar a producido, y el resto fue así, y pases mal dados, lo de siempre, pelotazos sin sentido, duras a la hora de los pases. En una oportunidad Talleres tuvo un lateral en ofensiva bastante cerca de la línea final,
y comenzó a tocar y a tocar y a tocar, y pasó a la mitad de cancha y seguía tocando hacia atrás, cuando Talleres está en una situación definitoria por tratar de permanecer en una categoría que es triste, como hincha lo digo, después de ver tantos partidos de Talleres, es triste, pero en estos momentos la categoría a Talleres le ha quedado demasiado grande, y eso te duele porque, como bien dice Ariel, nos vamos pero peleando, y acá no podemos hacer nada. En 2 minutos se nos termina el libreto. A ver si puedo darle, Finamore, lectura a algún mensaje, ¿le parece? Dele, vamos, 11 54 62 15 50. Téngame paciencia que estamos con la misma vía. Hemos cambiado de empresa para la conexión telefónica, de proveedor de la línea celular, por eso alguna dificultad. Dice, se volvió a la normalidad, muchachos. Dice, no le den trascendencia al tema de Brian Fernández, mejor hable de si algún dirigente de Talleres va a dar la cara por esta campaña paupérrima y qué piensan hacer en la B Metro. Prometer el ascenso para ganar una elección, la constitución que mandaba ese mensaje. ¿Hemos llegado bien hasta ahí con el mensaje? Perfecto, vamos adelante, impecable la comunicación ahora. Bien, vamos con otro, Eduardo Casinguino, que dice, con todo y a pesar de todo con el Club Atlético Talleres, no pudo una quiebra, menos los resultados deportivos. El Club Atlético Talleres es grande por toda su maravillosa gente, que es la que nos salva. Abrazo Tallarín, que decía el oyente ahí en la vía de contacto tradicional. Y uno más que dice, buenas tardes muchachos, hay que darle para adelante. Me parece que es el último partido del Flaco, nos decía el oyente Daniel Falcón en su mensaje. No sé exactamente qué estará pensando Jorge Vivaldo a esta altura de la noche, con quien no hemos podido tener contacto. La zona de vestuarios está en el área opuesta a la de las cabinas de transmisiones, y dicho sea de paso, hemos tenido dificultades para poder salir del estadio de Estudiantes de Río Cuarto, que omitieron que había periodistas todavía trabajando en la zona de cabina, y quedamos allí un largo rato encerrados en el Antonio Candini, donde queríamos simplemente acercarnos para la zona de vestuario y nos fue realmente imposible. Mientras tanto marchó la delegación, ¿no? Mientras estaban todos los portones cerrados, marchó la delegación de Talleres hacia Buenos Aires. Nos metemos en la pausa, ¿le parece, para prolijar? Dele, cuando quiera. Con el pedido de disculpas por las dificultades, espero sepan comprender, estamos en movimiento, en viaje de regreso, no hay otro modo de poder realizarlo. A esta altura de la noche nos queda todavía un tramo bastante largo en distancia nosotros para poder llegar y cumplir mañana con los compromisos laborales de cada uno de los integrantes de este equipo periodístico. Tiempo de la pausa, quédese porque hay más. Talleres, locura y pasión. Estás escuchando Talleres, locura y pasión. Barón Inmobiliaria. Alquileres, tasaciones, ventas, propiedades hay muchas. Nosotros te ayudamos a elegir la indicada con el respaldo de Barón S.A. Don Tino, materiales para la construcción, de Alfredo Parrilla e Hijos. José León Suárez 1840, Escalada, 4267-0542. Viviendas Viviendas Tecnohouse hace realidad el sueño de tu casa propia. Viviendas sólidas y con ladrillos. Financiación propia y en pesos. Construimos en todo el país. Entrega inmediata. 0800-555-8558. Empezá a disfrutar de tu casa ya. Tecnohouse, tu casa inteligente. Casa Pepe Medina. Servicios fúnebres, ambulancias, traslados, cremaciones. Avenida Hipólito Yrigoyen 6675, Escalada, 4242-0520.
¿Buscas impacto visual en vía pública? Vía Graphic, impresiones a otro nivel. Tecnología de última generación, impresión en offset y calidad HD en digital. Consultanos y encontremos juntos el soporte para tu campaña. Vía Graphic, la primera impresión y la mejor. www.bgmedios.com 4241-0909. Logistics, transporte internacional, consolidación de cargas, gestión aduanera. Tu carga es única. South Cross Logistics, your business running. Cuando te veo. Centenario Restaurante, lunes a sábado desde las 20, roticería Minutas, pollo al espiedo, Garay 178 Escalada, reservas y delivery sin cargo, 4288-0729. El predio del CAT, fútbol 5, 7 y 8, canchas de tenis, escuelitas de fútbol y hockey femenino, torneos, cumpleaños. Barragán 4500 Escalada, 1124 40 87 88. Quiero sentir. Imperio de la Limpieza, venta por mayor y menor de artículos de limpieza. Atención a revendedores, empresas y particulares. Marco Avellaneda 1382, Remedios de Escalada. Pedidos y delivery 4770-3342, 1138-96-2463. Consultorio odontológico, doctora Karina Frosio. Blanqueamiento, ortodoncia invisible, prótesis, implantes, botox. Si sos de talleres, primer turno sin cargo. Luján 1242, Lanús Espe, 1141 91 55 76. Anilinas CFAD, química para industria, comercio y hogar. Aptas para teñido de telas, maderas y cueros. Colorantes para pelo fantasía. Rossetti 124 Chacarita, 4855-8282. Estamos quemándonos. Estudio Jurídico Penal, Dr. Martín Arducci y Asociados. Defensas penales, excarcelaciones, exhibición de prisión, particular damnificado, denuncias y querellas, violencia de género, audiencias indagatorias, asistencia en juicio oral. Azara 1690, Banfield Oeste, teléfono 154-172-8034. Mezcla de música. Vivero Roots Verde, diseño y ejecución del paisaje, interiores, balcones, podas, sistema de riego. Uriarte 274 Banfield, 4202-3739. Lo más dulce que hay. Estás escuchando Talleres, Locura y Pasión. Segundo bloque de Talleres, Locura y Pasión, 20 y 39 en toda la República Argentina, en esta noche de domingo, en movimiento venimos. Un saludo para Carlos de Levián, el hombre de Anilinas CFAD Química, que hizo todo lo posible en el transcurso de esta semana para poder acompañarnos en este viaje a Córdoba. Por alguna complicación de logística personal, finalmente nos llevó a acompañarnos en el recorrido a Río Cuarto, pero ha estado a lo largo de todo el torneo junto a nosotros y es otra de aquellas actitudes, ¿no?, que uno rescata de ese amor, de esa pasión que siente el hincha de Talleres, que cuando puede, como puede, se hace su tiempo, una escapada, y veíamos algunos particulares aquí que no son precisamente directivos, ni integrantes del Consejo de Fútbol, que son los denominados allegados a la delegación, que vinieron pese a cualquier resultado, y uno se sonreía en la puerta del estadio de Estudiantes de Río Cuarto, observando alguna cara muy conocida, ¿no?, que evidentemente no era de origen riocuartense, que venía de Remedios de Escalada, para poder ver a Talleres a pesar de cualquier resultado y cualquier circunstancia. Finamor, en algo de lo que tiene que ver, yo no sé, junto a Waldo Cardoso allí, en el punteo de jugadas, qué es lo que podemos desmenuzar, qué es lo que vale la pena a esta altura de la noche. Pero en la maniobra en la que desencadena el primer gol, hay una reacción tardía de la defensa de Talleres. Creo que Masuero, desde que ha llegado a la institución, ha jugado un partido más flojo, fue superado. En la maniobra del primer gol de Federico Álvarez, queda la defensa al desnudo. Vuelve a pasar esto en un tramo de los minutos siguientes, luego de la apertura del marcador. Y ahí me dio la sensación que Estudiante le hizo precio, que no encontró el camino para ampliar la cuenta. Y también hubo condescendencia del árbitro Nelson Sosa, que no amonestó a un par de jugadores de Talleres que tranquilamente podría haber sacado la amarilla, porque la única forma que había de interrumpir las acciones o el avance de la embestida del equipo local era a través de la infracción, de la falta esa reiterada.
es que sale de un pelotazo, de un simple pelotazo al vacío, para una mitad de la cancha de Talleres que estaba partida y que llega a la puerta del área de costa a costa, de lado a lado, y un leve movimiento nada más de Agustín Fontana, que, lo decía yo en lo previo, es un delantero de mucha experiencia, que por ahí está para meter goles, pero hace jugar en función de equipo a un rival que por momentos terminaba atacando con 4 jugadores, desde lo táctico de lo que se veía, con 2 extremos, con 2 delanteros bien fuertes, para la divisional, como son Garnerone y el mismo Fontana, y lo deja desagueado a Mazzulla para que Federico Álvarez meta el gol y la empuje directamente. De un simple pelotazo de casi 40 metros llega el gol, el de la apertura del marcador, y después de ahí, obviamente, se veía el control de pelota, el cambio de velocidad, la simpleza, y obviamente la fuerza física de un rival que le sacaba, pero luz de ventaja del terreno, a un Talleres que no reaccionaba ni siquiera para controlar la pelota, y después que fue una máquina de perderse goles, prácticamente, más allá de alguna que otra que también tapó Tello. Así lo ganó Estudiantes de Río Cuarto el primer tiempo, haciéndole precio. Un equipo que impuso condiciones, como le ha pasado en la gran mayoría de los partidos de Talleres. Es el rival el que impone, el que madura la idea, el que decide cómo se juega el partido, y esto no es menor, por eso lo empalmo con aquello que tiene que ver con el origen, ¿no? Cuando se sentaron a diagramar el armado del plantel, los dirigentes, los integrantes del Consejo de Fútbol, el manager Mauro Marrone, el técnico Cristian Tula, sus auxiliares, evidentemente ahí está el principal error de Talleres, en el diagnóstico, en lo que se pretendía. No cuenta este plantel en 25 fechas, no creo que haya mucho margen como para poder dar vuelta a la historia y que cambie en este sentido la historia. Que Talleres sea un equipo que logre en la mayoría de los partidos imponer cómo se juega, con qué libreto lo hacen. Eso ha quedado en la enorme mayoría de estos 25 partidos sujeto a decisión del equipo rival de Talleres. Aún en partidos en escalada, aún en partidos que se jugaron en Timóteo Manuel Castro. Y el tema de esa famosa agresividad o el golpe de reacción, porque tuviste todo un partido para ir a buscarlo, para tener rebeldía. Bueno, el rival no te dejó y te hizo precio encima. Y yo miro que son 3 técnicos en la temporada. Bueno, Talleres va a enfrentar a un rival que por ahí también ha tenido 3 técnicos en lo que va de la temporada. Y que tuvo un atisbo de reacción más allá de que perdió, y digo por Chicago pensando en la fecha que viene. Pero otra de las cuestiones que también te marca, el Flaco Vivaldo tampoco es mago. Heredó esto y se la tuvo que aguantar con esto, y veremos qué pasa de aquí en adelante. Toda la planificación que puede haber ejecutado Vivaldo en el transcurso de la semana, en una semana que fue la más tranquila en un largo tiempo, porque había ganado Talleres un partido después de 5 meses, y en principio ese es un aliciente, ¿sí? Más allá de la crisis futbolística del último puesto, ganar permite una pequeña dosis de confianza y mirar las cosas de otro modo. Hoy se desmoronó en 2 minutos. Y aquí, por supuesto, en lo que tiene que ver con la preparación, hay un montón de cuestiones que hay que desarrollar a la perfección en esta primera nacional, que no da margen para errores de logística, de concentración, de lugar donde se hospeda un plantel, de viaje, de traslado, un montón de factores. Pero que en 2 minutos absolutamente se desvanece todo, producto de la impericia del equipo para llevar el trámite del partido. Y esto pasó con todos los técnicos, con los 3 que mencionamos en el camino de Talleres en este 2025 de la Primera Nacional. No ha podido el equipo sanear estas situaciones. Hoy lo arranca perdiendo temprano. Ha pasado otra vez y que lo pierde sobre la hora. Y está lo mismo en definitiva en la cuenta, porque se queda sin nada. Una y otra vez se queda con las manos vacías. Y otra de las cuestiones, el factor mental. Esta semana fue distinta, ganaste, te da otro auge, otro espíritu tal vez, pero es un equipo que siempre se ha acostumbrado a perder. Y eso desde lo mental no cambia tampoco. Y sabés que te jugás las últimas fichas, pero esta cuestión de la rebeldía, de la actitud, de tratar de irte de pie si te tenés que ir, desgraciadamente, y no pasando vergüenza. A eso es lo que voy también. Hoy, Cardoso, intentábamos buscar en algún punto cuándo podía llegar a ser el clic, la reacción de Talleres, porque daba la sensación de estar contra las cuerdas cada vez más comprometido. Y esporádicas oportunidades aparecieron de la jugada que se pueden llegar en un partido a destacar como para encontrar el camino para empatarlo, porque así todo Talleres tuvo
durante 70 y pico de minutos a un gol de poder empatarlo. Estaba todavía a tono en el resultado, pero no en el juego, no en la forma, y ahí puede estar emparentado con esto que decía Finamore, con lo mental y con lo futbolístico, ¿no? A esta altura indudablemente una cosa va de la mano con la otra. Hay dos cosas que yo quería recalcar, porque en la previa, obviamente que nosotros no seguimos la campaña del equipo del Imperio Cordobés, pero que dicen que metió entre 4 y 5 cambios después de la derrota el último fin de semana. Nosotros llegamos a meter una seguidilla de cambios en el plantel, digamos, o en la conformación inicial, y no sé qué vamos a meter. Evidentemente es un equipo que está preparado, que tiene variantes, y que también tiene físico, porque yo vi a correr a muchos jugadores de Talleres de atrás a las embestidas del medio campo y los delanteros del equipo cordobés. Y es más, a los 30 minutos hubo un tiro libre sin demasiado riesgo, pero estaban un par de jugadores de Talleres ya, cuando vos los ves que se están tocando las canilleras, cuando ves que tratan de ajustarse el botín, es que estaban buscando aire, y me parece que también otra de las cosas que hay que revisar en este largo examen que tendrá que rendir Talleres para saber por dónde fue que se perdieron tantos partidos y tanta fuga de posibilidades de al menos intentar mejorar algo en el aspecto físico. Me parece que en lo físico también el aspecto físico, al quitarte aire, te quita ideas, porque estás buscando desesperadamente tener aire para correr, y me parece que en eso también Talleres es otro de los puntos que va a tener que analizar seriamente. Sí, yo el sábado por la mañana en la práctica muy temprano entrenó el equipo 8:30, luego de el ensayo de pelota parada fundamentalmente, charlé unos minutos con uno de los preparadores físicos del plantel. Marcaban que el equipo, o por lo menos destacan desde el cuerpo técnico, ha encontrado una evolución, ha mostrado una evolución en el trabajo físico, lo que evidentemente no alcanza para hoy poder llevar el trámite en encuentros con oponentes como este, que tienen otra dinámica, y ahí está la cuestión de la jerarquía, Finamore, indudablemente. Sí, porque Estudiantes de Río Cuarto, si uno se pone a pensar, más allá de esta laguna que tuvo de un par de partidos y que venía con exigencia, tal vez no es de los grandes candidatos, pero sí tiene un técnico conocedor, bicho, y con jugadores que te marcan esa diferencia también. Dentro de lo que es un renombre de la categoría, por ahí, buscando y buscando, tiene armas y merecería tener más puntos, obviamente, de los que tiene en la tabla. Y ahí es donde te marca el comparativo de lo que tiene uno y de lo que tiene otro. Las comparaciones son odiosas, pero uno se pone a pensar y dice, y piensa en voz alta, y es doloroso lo que voy a decir. Uno merece lo que tiene, uno tiene lo que merece. Piénsenlo, porque es el error de una mala planificación. Es muy doloroso nuevamente, y por más que suene reiterativo, es un proceso mal parido, muchachos. Desgraciadamente, hagámonos cargo de esto. Es un proceso mal parido de entrada, y no tenés con qué. Y mirás que Defensores Unidos te lleva 3 puntos, y muchos técnicos de la categoría y demás empiezan a decir, no, hay 16 equipos en la divisional o en la zona. ¿Por qué? Porque prácticamente lo dan como condenado a Talleres y Defensores Unidos, porque el antepenúltimo te sacó 3 unidades, que son 5 partidos prácticamente, y van a quedar 27 en juego. Miren todo, ni el vaso medio lleno ni medio vacío. Es inexorable, desgraciadamente. ¿Cuántas cosas, me pregunto a esta altura de la noche, no deben pasar, o planteo deben pasar por la cabeza de Vivaldo? Porque hay que seguir adelante, 9 partidos. Tiene fuerza el técnico a partir de lo que planteó la semana pasada para continuar, para llevar adelante la gestión en lo que viene, en lo inmediato, hasta que por lo menos el final se decrete. ¿Qué hace en cuanto a la composición del equipo? Había encontrado, o entendió encontrar un equipo frente a Defensores de Belgrano, y hoy ha dado un paso atrás. Hoy, por lo que fue la performance del equipo, todo hace pensar que tiene que meter mano en el próximo 11 titular. ¿Y qué soluciones busca? ¿Cómo hace para tratar de darle al equipo una nueva identidad inmediata para los 2 partidos que vienen de local, frente a Chicago y Deportivo Morón, que además son 2 compromisos de Talleres? Va a tener que salir a buscarlo. De todos modos,
de cualquier forma, con las herramientas que tiene a esta mano. ¿Cuántas cuestiones quedan en el planteo, ¿no? Y al mismo tiempo uno mira la tabla, da la sensación que la ecuación es complicadísima, muy difícil, pero yo soy de aquellos que piensa que hay que pelear hasta las últimas consecuencias, hasta la última instancia, siempre que haya posibilidades. Lógicamente, con una realidad que es incontrastable y que marca esa distancia que es abismal en los hechos prácticos entre el antepenúltimo y Talleres. Nos metemos en la pausa, ¿les parece? Dele ya para la recta final, para lo que va a ser el último bloque, desmenuzando algunos números y demás, los últimos mensajes y toda la cuestión de un regreso a casa para ustedes, sobre todo, más allá de que nosotros acá hacemos el aguante, otra vez doloroso. Sin verlo ganar a Talleres, ¿no? En el interior, un equipo que no gana desde la temporada 91-92, para tenerlo en cuenta, no gana en el interior del país desde aquel triunfo a San Martín de San Juan, Finamore, en dato histórico. Claro. En la previa de aquel compromiso de, por ejemplo, de haberle ganado al histórico rival de toda la vida, que subía primero y que después se quedó instalado ahí, que creció, y que lleva 23 partidos sin ganar como visitante este equipo, más de un año y medio. Los números hablan por sí solos, no inventamos nada. Con una ausencia notoria en la Primera Nacional, pero no gana hace más de 3 décadas, aún indirectamente afiliado en el interior del país Talleres de esa temporada. Corte y ya regresamos para lo que queda, el saldo de Talleres, Locura y Pasión. Estás escuchando Talleres, Locura y Pasión. Ahora, usted puede comprobar que viajar a Capital Federal es un placer con Estilo 45, un modo de viajar diferente, cómodo, ágil y por autopista. Servicio semirápido con aire acondicionado desde Remedios de Escalada a Retiro. Línea 45, un colectivo cada 7 minutos. No lo olvide. Viaje con Micro Ómnibus 45. ¿Querés que tu publicidad la vea todo el mundo las 24 horas con alto impacto y a costos accesibles? Vía Graphic Medios. Soluciones en diversos soportes para vía pública. Ubicaciones en las principales autopistas, avenidas y accesos de GBA y Cava. Somos Vía Graphic Medios. Precisión y resultados en vía pública. Contactanos y repensemos tu marca hoy. www.bgmedios.com 4241-0909. Entrena Fitness Escalada en el predio del CAT. Sala de musculación, entrenamiento funcional y personalizado. Fútbol, box fit, taekwondo, acrobacia en telas. Barragán 4500 Escalada. AIT, la mejor opción. Servicio técnico de heladeras y lavarropas. Atención en el día. Visitas sin cargo. Garantía por un año. 4-382-8369 y 4-383-8283. Carpintería Kessler, amoblamientos a medida, restauraciones lustres, tradición, elegancia y brillo en madera. La Pampa 635, Copetonas, 3 Arroyos. WhatsApp 2983 5588 86. Comercial Urbana, seriedad en operaciones inmobiliarias, alquileres, ventas, tasaciones. Avenida Rosales 744 Escalada, 11 49 48 43 29. Electromecánica Esmeralda, reparación y venta de bombas centrífugas, bombas de pileta, cortadoras de césped, bordeadoras, con garantía Bongiorno. Almirante Brown 2914 Temperley, 11 38 21 52 58. MG Fútbol, torneo amateur de fútbol 8 en el predio del CAT. Los sábados y domingos. Barragán 4430 Escalada. Inscripciones 15 34 10 10 23. Instaltécnica de Escalada de Mariano Ruiz. Gasista matriculado, gas, agua, climatización, instalaciones y reparaciones, planos y habilitaciones por cote de servicio. 11 53 35 36 62. Maitena Depi,
Depilación láser Soprano Trio Ice. Depilación definitiva femenina y masculina. Práctica y efectiva con resultados en poco tiempo. Chacabuco 195 Banfield. Turnos 11 68 82 17 49. Ferretería Madero, Sanitarios, Pinturería, Bulones, Materiales Eléctricos, Avenida Rosales, esquina 2 de Mayo, escalada 1563 90 12 79. Metegoles, el clásico. Jugá tu clásico. Personalizados, profesionales, metálicos. Salón de ventas en Longchamps. WhatsApp 11 60 98 9404. Rectocat, cafetería y restaurante. Desayunos, almuerzos, meriendas, cenas. Disfrutá del club en el mejor lugar. Timote 3401 Escalada. Delivery 11 51 37 07 33. Cielo Pet Shop. Todo para tu mascota. Alimentos, pipetas, accesorios. 10% de descuento a socios de talleres. Larrazábal 1746 Villa Fiorito. Delivery 11 55 72 24 93. @cielodemicorazon.pet. Autoservicio, talleres, alimentos, artículos de limpieza, fiambrería, Marco Avellaneda 1221 Escalada. Tinchos, churros Tinchos. Todo el sabor de la costa ahora en Domcelar. Te esperamos en nuestra sucursal de San Martín 443 a 50 metros de la estación. Pedidos al WhatsApp 11 23 35 8128. Churros Tinchos. Uva Roja, especialistas en vinos de calidad. Regalería, cristalería, productos de campo, leña, hielo. Marco Avellaneda, esquina Bedoya, Escalada. La fumigadora de Lanús.com.ar. Control profesional de plagas urbanas, desinfecciones, limpiezas de tanques de agua. Atención a empresas y particulares. 4249-5598. Desde la esquina de Carnicería Los Pibes, Beltrán 400, esquina Cabur Escalada, 4288-3052 y Carlos Gardel 301, esquina Ministro Brin, Lanús Oeste, 4240-6942. Estás escuchando Talleres, Locura y Pasión. Último bloque de Talleres, Locura y Pasión, simplemente para la despedida, marcar algunas cuestiones que tienen que ver con la agenda de Talleres Finamore. Los próximos 2 compromisos están pautados para sábado 15:30 con Chicago por la 26ª, en Remedio Escalada en el Pablo Comelli, y el otro sábado, usted tiene el calendario por ahí, sábado 9, para marcar el primero, el próximo, con Chicago 15:30, y luego el Deportivo Morón, adentro, en lo que será el 16 de agosto también, a jugarse sábado 15:30 en principio. Correcto, fecha 26 y fecha 27, los 2 compromisos que van a venir en condición de local. Lo que aparece en la agenda. Para la gente del básquet, Cardoso, que está esperando por las definiciones en el torneo de FEBAMBA y cómo sigue, luego de haber finalizado la primera parte del certamen, hay una rifa, un bono contribución con 3 cuotas mensuales de 11.000 pesos cada una, un global de 33.000 a sortear en agosto, septiembre y octubre. Lo pueden consultar a Miguel Blog desde la subcomisión de básquet. Hay algunos números disponibles para ayudar, para contribuir con esa disciplina del Club Atlético Talleres. Una de las que más ha crecido en los últimos tiempos, o por lo menos volvió a reverdecer aquellas viejas glorias que tenía Talleres en el básquet. En unas horas nada más, probablemente allí en la plazoleta de la calle Rosales se esté inaugurando un paseo donde de la mano del municipio de Lanús aparecerán retratadas las imágenes de algunos deportistas históricos del Club Atlético Talleres. Por la información que tengo, hay algunos del pasado y algunos de la actualidad. No va a faltar Ángel Bocio, no va a faltar José Salomón. Habrá algunos de la actualidad que ha sido muy importante y determinante en estos últimos 2 años y medio de la historia de Talleres, y también alguien vinculado a una disciplina que no es el fútbol precisamente, pero a la espera de esto se encuentra por lo menos en la ciudad de Escalada, y en las próximas horas habrá que estar atento entonces en la agenda oficial del municipio y del intendente Julián Álvarez, que es lo que aparece programado para poder estrenar este paseo con identidad albirroja.
Nos vamos, Finamore, algo más que le quede para el cierre ya. Rapidito, lo que tiene que ver con el fútbol femenino, que anda muy bien las pibas de Juan Alonso, que golearon 7-0 a Chicago con 3 goles de Candela Ramírez, de Micaela Pérez, Tamara Villamayor, Eliana Ceballos y Jimena Feria. Los tantos para la goleada de ayer de las pibas de Juan Alonso, que golearon 7-0 a Chicago. Próximo rival, casualmente en Primera División. Hasta aquí hemos llegado, el pedido de disculpas por algunas desprolijidades, por no haber podido hecho el programa con normalidad como nos gusta, pero queríamos brindar el servicio y estar en esta noche especial mientras de regreso nos encontramos transitando el largo camino de la Ruta 8 que nos une hasta la zona metropolitana. Abrazo de gol de cualquiera que sea, pero que venga con los triunfos que Talleres necesita. De pelearla hasta el final, de pelearla siempre, de eso se trata la historia de Talleres y no se puede resignar. De ninguna manera y bajo determinadas circunstancias. Abrazo, nos reencontramos. Si no hay galope, se nos para el corazón. Hasta aquí, Talleres, locura y pasión. Nos reencontramos el próximo domingo a las 20 horas. Gracias por acompañarnos.